¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Qué maravillosa bendición la que el Todopoderoso nos brinda y nos da una vez más de poder llegar a su hogar con palabras de vida. Nuestro anhelo y deseo es que el Todopoderoso le bendiga de una forma abundante a usted, a los suyos. En medio de la lucha, la dificultad que usted pueda tener o en medio de la bendición, qué bueno es saber que podemos contar con la ayuda de Dios para guardar, para guiar nuestras vidas, pero qué maravilloso es que podamos también mirar al Todopoderoso y saber que en medio de cualquier lucha nos puede sacar adelante en triunfo. Llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. En esta ocasión hablo del barrio, la iglesia del barrio Cañaveral, de igual forma la iglesia del barrio Belencito, La Trinidad y Florida Centro. Mis amigos, dispuestos para llegar a su vida con palabras de bendición y recordarle que en cada una de nuestras congregaciones le estamos esperando. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia del barrio Cañaveral. De igual forma el pastor John Cañas, quien sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito. Pastores, qué bueno contar con su presencia en este lugar. Pastor Humberto, el Señor le siga bendiciendo. A usted también, pastor Arturo, al pastor John también mi saludo fraterno y por supuesto a todos ustedes un saludo muy especial en esta hermosa oportunidad y contentos de estar de nuevo aquí con palabras de vida. Así que permanezcan porque será bendición el programa de hoy una vez más. Pastor John, qué bueno tenerle en esta mesa. No, muy grato y muy contento de estar en este lugar, saludándolos a todos ustedes, primeramente a la mesa de trabajo, al pastor Humberto, pastor Arturo y a todos los que pueden vernos en esta hora. Es grato estar aquí con todos ustedes para compartir y acercarnos a la palabra de Dios acerca de esta temática tan interesante que vamos a ver. De igual forma queremos saludar al pastor del barrio La Trinidad, nuestro hermano Dagoberto Ayala. Por motivos ajenos a su voluntad no se encuentra en nuestros medios, pero pastor, deseamos que Dios le siga bendiciendo a usted, a la iglesia allí en el barrio La Trinidad, de igual forma a su familia, que la bendición del Todopoderoso le siga alcanzando y gracias porque sé que está ahí frente a esa pantalla. Bien amigos, en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a la vez vamos a expresar al Señor nuestras peticiones. No sabemos su lucha, su dificultad, pero lo que sí estamos seguros es que el Señor quiere ayudarle. Él lo ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, esas cosas que amigos nosotros ignoramos, pero que el Señor las conoce y nos sabe sacar adelante. Pastor Humberto. Oremos a Dios, nuestro Padre Celestial. Es una bendición invocarte. Amén. Y hacerlo con mucha fe, con mucha gratitud, Sí, Señor. Señor. Gracias por la oportunidad de una vez más usar este medio, por este canal, Señor, que se presta para difundir a través de él las verdades de tu palabra. Te presento, Señor, nuestras vidas en el programa de hoy y ante todo presentamos las vidas que han de ver esta programación. Bendícelo, Señor. Presentamos especialmente las familias, los hogares, aquellos que están afectados por circunstancias externas o internas, aquellos que están tal vez en riesgo de disolución, aquellos hijos que dependen de una manera directa de padre y de madre y que los necesitan, no solo en lo económico y material, sino en lo afectivo y en lo espiritual. Que la programación de hoy traiga bendición, Señor, para ellos y que la palabra que nos dé sea oportuna para corregir, para enderezar rumbos equivocados y también, Señor amado, para traer a ti las vidas que te necesiten. Despierta, por lo tanto, a través de este programa, tu bendición y la necesidad en muchos para que seamos todos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, mis amigos, hablar con nuestro Dios, presentarle al Señor con toda libertad nuestras peticiones. Así como oramos aquí, también queremos recordarle que en nuestras iglesias también estamos orando, queremos seguir orando por su lucha, por su situación, pero mi amigo, queremos verle allí para que juntos exaltemos el nombre del Señor y a la vez juntos clamemos al Todopoderoso. Allí le esperamos. Nuestras congregaciones están abiertas, hay una iglesia maravillosa esperándole, la iglesia del Señor Jesucristo, mis amigos, donde su vida va a ser edificada. Queremos recordarle la iglesia del barrio Cañaveral, donde está nuestro hermano Jorge Humberto Henao, pastor allí, quien sirve al Señor y esta hermosa congregación de Cañaveral esperándoles, mis amigos. Pastor Humberto. Claro que sí, estamos en la calle 34, número 2627, donde tenemos un local de cultos, anexo a él estamos construyendo un templo para glorificar al Señor allí ya en propiedad. Por ahora estamos todavía en el mismo lugar y realizamos las reuniones los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Y los domingos tenemos dos grandes concentraciones. La primera, que es la mayor, de las 9 de la mañana, la escuela dominical para todas las edades. Allí tenemos un colegio alquilado donde llevamos la niñez, la juventud, la adolescencia para impartir la clase bíblica.
Y a las 5 tenemos un culto general de mucha bendición. Le esperamos allí cuando usted desee visitarnos. De igual forma, amigos, queremos recordarle que en el barrio Belencito y en la Trinidad le estamos esperando. Pastor John, por favor, las direcciones de estas congregaciones. Por supuesto, a todos los que quieran acompañarnos, primeramente en la Trinidad, en la carrera 18, número 59-152, allí pasos arriba del sitio conocido como El Campanazo, es el lugar allí, la congregación, allí el pastor Dagoberto está allí en este lugar, el pastor Dagoberto Ayala. Los servicios se llevan a cabo los días martes, jueves y sábado 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Pero también queremos invitarle al barrio Belencito, allí en la calle 63A, número 1316, junto a la escuela, en la parte alta, la loma, allí llegando ya a la parte final de Belencito, está allí la iglesia, el sitio como tal, el templo que hemos establecido como casa de oración para reunirnos allí, y los servicios los llevamos a cabo los días martes y jueves, 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. Así que esperamos que puedan acompañarnos y poder ser de bendición para todos. Amigos, qué bueno es asistir a la casa de Dios. De igual forma le esperamos en Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Hermosas reuniones donde usted puede ir y exaltaremos el nombre del Señor. A recordarle a nuestros jóvenes que el sábado a las 6:30 están nuestros chicos, nuestros jóvenes reunidos también bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Son muchos los beneficios que nosotros encontramos cuando vamos a la casa de Dios. Pastor Humberto, por favor, un beneficio que encontramos cuando vamos a la casa del Señor. Pastor John, por favor, otro beneficio que encontramos cuando buscamos a Dios en su casa. Pastor. El salmista David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entre los beneficios está la alegría, la emotividad, el encuentro con nuestros hermanos, además de la adoración, por supuesto. Pero la escuela bíblica fomenta mucho la armonía, la cohesión social, toda vez que es un día de encuentro familiar. E incluso nuestros niños también interactúan entre sí y eso favorece mucho su desarrollo anímico, su desarrollo social inclusive. De manera que, para no hablar de tantas otras maravillas, esa es una de las que yo consideraría muy importantes. Qué bueno, Pastor John. Bueno, creo que siempre que acudimos a la casa de Dios siempre habrá una palabra que vamos a recibir. Dios va a hablar a nuestro corazón de una manera especial. Siempre en nuestras congregaciones es primordial darle lugar a la palabra. Una gran parte del servicio es escuchar la palabra de Dios y estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando nos disponemos a ir allí, vamos a recibir palabra de Dios para transformar nuestra vida, para hablarnos de una manera muy puntual. Qué bueno, mis amigos, con razón el salmista tenía mucha razón al decir: yo me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos, a honrar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Ya regresamos.
Bien, amigos, vamos a la palabra de Dios. De verdad que es bueno cuando estudiamos la Sagrada Escritura recordarles que estamos hablando acerca de matrimonio y familia. De verdad es un tema muy extenso, pero es que la verdad, mis amigos, es que es muy bueno charlar de la familia porque, Pastor Humberto, la familia está siendo muy atacada, siempre ha sido atacada, pero en estos últimos tiempos con mayor razón. Yo he estado compartiendo por algunas zonas del país también estos seminarios ya a nivel de lugares públicos. Hemos estado en coliseos, hemos estado en salones comunales y por supuesto en iglesias. Y donde quiera la temática es la misma, la amenaza de la familia de todos los frentes, con leyes anticristianas, con tanta suciedad, tanta antivalor que viene en contra de ella, pastores y hermanos. Todas estas circunstancias hacen que tengamos que ser como enfáticos en estos temas, porque la familia es el núcleo primario de la sociedad. Si la familia se desubica y se desmorona, imagínense dónde vamos a parar. De manera que el tema que hemos venido tratando a lo largo de estos programas ha sido de mucha bendición. Nos informan a través de la parte técnica del programa que hemos tenido muchísimas visitas en YouTube, porque estamos subiendo estas enseñanzas, porque hay una cantidad de personas que estamos interesados, tanto en el ámbito cristiano evangélico como aún en el ámbito católico. Yo he hecho últimamente renovación de votos terminando estos seminarios en Cali, lo hice en Manizales, lo hice últimamente en la ciudad de Pasto, y una cantidad de personas católicos han llamado, que si ellos pueden venir a renovar votos, y da gusto ver personas que con sus años ya de casados quieren terminar la ruta en el matrimonio con un concepto bíblico, y es hasta que la muerte nos separe. Qué bueno. Y me ha dado mucho gusto ver familias sólidas, y hijos, nietos, bisnietos, al lado de sus abuelitos o bisabuelos, celebrando una vez más bodas o renovando votos. De manera que si hay un amplio sector de la población, entre ellos nos consideramos que tenemos el deber de defender la familia, con base en lo que la palabra de Dios dice, con base en el testimonio histórico, con base en la tradición. Decimos que la familia es y debe seguir siendo una bendición. Sin duda alguna, mis amigos, como lo ha dicho el Señor, hasta que la muerte los separe. Es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. No dejan de venir dificultades, no dejan de venir momentos difíciles. Todo matrimonio los tiene, todo Amén. hogar los tiene, familia los tiene, pero Pastor Humberto, qué bueno es, y me gusta cuando los amigos pueden ir, hermanos de nuestras congregaciones o amigos católicos, a renovar, a tomar nuevas fuerzas y a seguir adelante, Pastor. En Cali tuve una experiencia muy bonita. Un abuelito venía con la ancianita sentada en una silla de ruedas. Ella tiene ya problemas de salud, ya con más de 90 años, y tenían 74 años de matrimonio. De manera que oír lo que ese anciano le decía a ella y lo que la abuelita le dijo a él fue muy emotivo, muy motivante, porque yo le decía, si estas personas han podido mantenerse todo este tiempo y todavía tienen la firme determinación de terminar sus días uno para el otro, entonces Dios puede levantar como testigos estas vidas en contra de aquellos que rompen el vínculo matrimonial, que generalmente lo hacen por motivos egoístas. Uno no se tiene que separar, nadie tenemos que hacerlo. Sencillamente, si uno trae los problemas y las dificultades a los pies del Maestro, Dios bendice esa unión y nos sigue ayudando a superar esa etapa, y luego continuar la ruta hasta terminar, como dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe. Pastor Humberto, ¿y qué le decía a este adulto? ¿Qué le dijo este adulto a su amada esposa? Bueno, ese adulto mayor, que ese es el ahora como hay, ¿cierto? Sí, señor. Calificativo. Tiene muchos calificativos para describir esto. Este ancianito le decía que la seguía amando como al principio. Qué bueno. Que cuando él se casó con ella, él había visto en ella unas virtudes, y que con el andar de los años esas virtudes, lejos de desaparecer, se habían incrementado. Que ella era muy bonita por dentro, que aunque su fuerza ya se había debilitado, seguía siendo una mujer hermosa, y nos hizo lagrimear a más Qué de uno, conmovedor. porque le decía verdades verdaderas. Ajá. ¿Cómo es que una persona después de tantos años, cuando ya se han superado todas las etapas, todavía tiene palabras de afecto, de sinceridad, de amor genuino? Porque a esa edad ya uno qué hipócrita va a ser. Claro. Ya toda esa sensación de hipocresía se desaparece. Pastor, disculpe, y que no es un muchachito tratando de conquistar una chica. No, es un hombre de más de 90 años, Ajá. con unos nietos ya canosos también ahí bueno. que vinieron. De manera que fue muy bonito. Luego el micrófono para ella, y desde su sillita de ruedas, bien vestidita de blanco, las nietas y las bisnietas le han puesto mantico y todo, bien bonita. La abuelita volvió a decir lo mismo, que ella lo quería mucho y que le agradecía todo ese tiempo que ha compartido con ella, y que sí era posible Amén. vivir para un solo hombre toda la vida, y que a esos hijos les dio las gracias. Le dimos mucha oportunidad, porque no todo el mundo cumple 74 años de matrimonio.
y estaban allí con nosotros, renovaron sus votos y el viejito le tomaba la manito temblorosita y me dio mucho gozo, de verdad, saber que sí hay familias a quienes Dios bendice y les da la capacidad de mantenernos en el tiempo. Ah, qué maravilloso. Bien, mis amigos, eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Pastor Johnny, cuando el Señor dice hasta que la muerte los separe, es porque se puede, pastor. Por supuesto que sí, claro que todo mandamiento, toda ordenanza que está en la palabra de Dios, incluyendo este tema con respecto al matrimonio, Dios ve la posibilidad o la realidad de que se puede cumplir, la realidad de que se puede llevar hasta un final. Y pues como cuenta Pastor Humberto, podemos ver un ejemplo y una realidad y muchos otros, una gran cantidad de personas que han demostrado que sí se puede, hasta que la muerte los separe, hasta que Dios los llame a su presencia, hasta que se acabe este camino en el camino de la vida o lo que suceda, hasta la edad que se pueda llegar, siempre estar juntos, creyendo y agarrados de la mano de Dios. Qué bien, mis amigos. Por eso el tema, no lo olvide, matrimonio y familia. Es un matrimonio, de allí, mis amigos, empieza a formarse una familia que sin duda alguna es una bendición, porque Dios así lo ha establecido, porque herencia de Jehová son los hijos, porque el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pero pastores, en esta ocasión vamos a charlar un poquito acerca de padres y madres solteros, porque sí que tenemos padres y madres solteros. ¿Quién nos enseña la palabra? ¿Y quién nos enseña, Pastor Humberto? Por ejemplo, según la encuesta nacional de demografía y salud, 1 de cada 3 hogares es una familia nuclear completa, conformada por padre, madre e hijos. Es decir, el 67% de las familias carecen o del padre o de la madre, o ambos. Este fenómeno es cada día mayor en nuestra sociedad y debido al crecimiento numérico de la iglesia, las personas que llegan en esta condición son cada vez más. ¿Qué hacer, pastor? La verdad que es una problemática que estamos enfrentando desde la óptica bíblica con mucha responsabilidad, con mucho temor de Dios. Últimamente oí una información que me preocupó y es que en Colombia ya están llegando o pasando más bien de 4 millones el número de madres solteras. Esto es demasiada población en esa condición. Socialmente se llaman hogares disfuncionales, el hogar que carece de uno de los dos componentes como padre o madre o hijos que tienen que ser levantados a través de un familiar cercano, incluso del Estado a través de una madre sustituta o de un hogar en adopción. De manera que este fenómeno está afectando demasiado porque esto, al traumatizar a los muchachos y afectarlos, puesto que no tienen un modelo, un patrón bíblico a seguir, un patrón adecuado a continuar, tienden a desubicarse, se desadaptan socialmente y al llegar a la iglesia nos toca bregar con ellos. Hemos estado ayudando a muchos de ellos, la intervención divina a su favor nos ha reubicado, pero no es tan fácil tratar con un niño a quien le ha faltado padre o madre, bien sea por la vía violenta, bien sea que fue víctima ella de un abuso, o bien sea porque se separaron, o hubo una aventura temporal y hubo un embarazo indeseado, llegó esa criatura, etcétera. Hay una cantidad, son millones de personas en Colombia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Orar por ellos, darles palabra de ánimo, decirles que aunque hayan tenido un pasado con dificultades, en Cristo Jesús hay opción. Y tenemos cientos de personas de estas en la iglesia, madres solteras a quienes ayudamos, hijos de hogares disfuncionales a quienes ayudamos. Se crea el vínculo con la juventud, con la niñez, con la escuela bíblica, el roce social que la mamá encuentra dentro del seno de la congregación a través de la sociedad de damas. Algunas se involucran, incluso tenemos maestras dominicales, mujeres regeneradas y cambiadas por Dios. De manera que estamos haciendo mucho, pastor, y estamos con esta problemática contribuyendo en la medida de lo posible a paliar un poquito esta circunstancia que además de social es un problema económico para el Estado también, para las instituciones educativas, bregar con estos niños, etcétera, etcétera. Así que el Señor nos está ayudando y queremos, si usted tiene un caso parecido, sepan que en Cristo hay ayuda, hay una mano tendida para su caso. Qué bien. Pastores, hermano Humberto, usted en esta enseñanza tiene varios puntos que me gustaría analizarlos, Johncito. El primero de ellos, evaluar cada caso como si fuera único. Por supuesto que sí, no todas las circunstancias que nosotros podemos ver son iguales. Creo que cada caso tiene sus consecuencias, tiene sus pros, tiene sus contras. Encontramos, el pastor Humberto hablaba de diferentes tipos de hogares. Encontramos que Colombia, en una encuesta mundial,
que se hizo, Colombia es el primer país en el mundo que no cree en el matrimonio. Entre los países del mundo, las personas que menos se casan, está Colombia. Colombia, un país como eso. Así que hay diversidad de familias y cada caso es diferente. No podemos tomar los casos de la misma manera o que cada uno tiene la misma forma, porque creo que en específico hay muchas cosas que se ciernen. Muchas veces no está el padre, muchas veces no está la madre, muchas veces son personas que no han dado el paso del matrimonio, muchos no llegan a esta posición, no lo ven importante, y por eso es que hay muchos casos, hay infinidad de casos, y al evaluarlos es sopesar las diferentes situaciones que se ciernen dentro de cada situación. Y por eso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a empezar a analizar, tenemos que identificar qué problemas ciernen la situación en particular para poder como mediar en el asunto, para poder hablar respecto a las situaciones que se están viviendo dentro de la misma. Qué bien, amigos, ¿qué hacer? Es la pregunta, Pastor Humberto. Analizar las circunstancias sociales, personales, económicas, espirituales, etcétera. Etcétera. Eso es lo que hacemos los pastores en las consejerías, porque como decía el pastor John, cada caso es particular, porque cada persona es particular. Amén. O sea, las personas no somos repetitivas en el sentido de un solo molde. Hay circunstancias a circunstancias. Entonces se analiza, se oye a la persona y por ahí se empieza un proceso de acercamiento espiritual para ayudar a esa persona a salir de ello. No son pocos los que han hallado solución de verdad. Personas que han llegado con traumas psicológicos, emocionales, golpeados por la vida, por la traición, por el irrespeto. Muchas mujeres de pronto maltratadas desde el punto de vista anímico e incluso psicológico y aún físico. Hemos hallado bendición. He tenido la bendición y el gozo de orar por personas que hasta se agredían de una manera física y verlos después amándose, respetándose mutuamente, nos llena de gozo. Y por eso les hablamos con propiedad, les hablamos con seguridad, porque lo vivimos con mucha frecuencia en las grandes y pequeñas ciudades, porque como decía el pastor John, Colombia es un país donde hay muchísima violencia intrafamiliar. El machismo cultural que por años, por siglos se ha practicado, ha llevado a los hombres a esa conducta. Inclusive hay una cantidad de leyes para proteger a las mujeres, pero ustedes saben que eso no para. Es una cosa terrible, habiendo normas, habiendo cárcel, inclusive para el maltratador, para el violador, para el abusador, no paran estos daños porque el hombre internamente es malo. Necesita el encuentro con Dios para corregir estas conductas, y la iglesia ofrece esa asesoría, esa ayuda, esa mano tendida para eso. Qué bien, amigos. ¿Qué hacer, Pastor John? Sopesar el pasado, presente y futuro de la persona en esa condición. Así es, el empezar a analizar de dónde vienen las situaciones, o cuál ha sido la formación en el pasado, las experiencias que han vivido. Creo que muchos tienen incluso, como en el caso de la mujer samaritana, un largo expediente de relaciones, de pronto de errores, de fallas, y muchos han construido en su vida como esa formación. Ya muchas personas ya hasta ni creen en el amor, simplemente están con una persona por la manutención de los hijos, por diferentes situaciones que uno no puede entender. Incluso uno puede encontrar situaciones donde, como decía el pastor Humberto, mujeres golpeadas o hombres golpeados de igual manera, donde están ahí, e incluso en nombre del amor dice que permanecen ahí. No, yo estoy ahí porque yo lo amo, pero la verdad es que hay circunstancias o situaciones que se mantienen ahí o que se ciernen ahí y no dan base desde el pasado, desde lo que se construye en el pasado. Como alguien diría, lo que empieza mal termina mal, cuando en un inicio no se toma como base. Y en esta parte es muy importante tomar lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tomar bíblicamente el piso para que una relación tenga fundamento y tenga como esa construcción verdadera, esa construcción real, es el matrimonio. Muchos primero dan muchos pasos, como estamos hablando aquí en el caso de padres o madres solteras que tienen hijos o tienen situaciones antes del matrimonio. Cuando esto sucede, muchos tienen el temor de casarse porque pues ya tienen hijos, ya incluso ya conviven, ya llevan años de vida conyugal, pero no tienen el matrimonio. Y en esta parte pues se analiza el pasado, las relaciones que han vivido anteriormente, el presente, lo que están viviendo ahora, lo que se puede hacer, porque realmente cuando alguien se acerca a Dios no se acerca en circunstancias perfectas, sino se intenta rescatar lo mejor que se pueda de la situación, y el futuro, la proyección que hay, el anhelo que tienen las personas de continuar o de seguir en esta relación que están llevando.
Amigos, no olviden, estamos charlando acerca de matrimonio y familia. En esta ocasión, padres y madres solteros. Ya regresamos. Bien, amigos, seguimos charlando acerca de la familia, lo que tiene que ver con matrimonio y familia, temas que tratamos aquí, pero también en nuestras congregaciones, porque hay necesidad de hablar acerca de la familia, la importancia de fortalecer a nuestros muchachos, de fortalecer la familia, porque los enemigos de la familia cada día son mayores, cada día se levantan, hay más astucia, hay más artimaña, pero con la ayuda del Señor podemos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Podemos servir a Dios juntos, podemos servir al Señor, amigos, y sinceramente creo que con estas enseñanzas los hogares y familias han sido y son fortalecidas. Estamos charlando acerca de qué hacer, mis amigos. Ya miramos algunos puntos ante esto de padres y madres solteros, pero Pastor Humberto, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Relativamente, por decir algo, Pastor, dice poco, pues se supone bajo el pensamiento cristiano que todo padre o madre deben ser casados, Pastor. Desde el punto de vista bíblico se da por hecho que la familia se construye sobre una base sólida llamada matrimonio. De manera que, partiendo de esa premisa, pues no hay mucho margen para tratar casos de madres o padres solteros, aunque la Biblia habla de algunos casos. En el caso de la familia de David hubo, desde más antes de la familia del mismo Jacob, fue un hogar bastante disfuncional porque habían 4 mujeres, en todas ellas tenía hijos. Y esto trajo obviamente una cantidad de problemas. Luego vemos la familia de David, también convivió con varias mujeres y tenía hijos de muchas, lo cual también le acarreó una serie de circunstancias internas. En Jueces capítulo 11, versículo 1, dice que un hombre llamado Galaad había tomado una mujer ramera, con ella cohabitó y procreó un hijo que luego le tocó a él criarlo. Posteriormente él se casa legalmente, consigue una esposa, ella también le da hijos, y cuando crecen esos muchachos le crean un problema bien serio a Jefté, incluso lo expulsaron y lo desheredaron, lo que nos indica que el hogar, cuando no está fundado como debe ser y llevado como debe ser, acarrea ese tipo de problema, porque dice Deuteronomio 4:5, Pastor John lo comentaba, que hay que evaluar el pasado, presente y futuro, porque el pasado a menudo marca la pauta del futuro. Por ejemplo, dice Deuteronomio 5:9, que Dios es celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. O sea, una conducta paterna y materna inadecuada sí predispone a los hijos a llevar esas consecuencias. De manera que lo que la iglesia puede hacer es evaluar, pero luego también pues sopesar cada experiencia y dar la orientación que bíblicamente esté disponible para ese caso.
Qué bueno, mis amigos, poder analizar la palabra. Pastor Humberto, usted estaba charlando un poquito acerca de estos padres solteros y sabe que me recordé de Agar. Agar, quien fue la madre de Ismael y tuvo también problemas, pastor. Todo, mire, amigos míos, no crean que esto es un asunto tan personal. Hay gente que cree no se metan en mi vida, pero es que sí hay casos. Por ejemplo, el caso de Agar, ese hijo que tuvo con Abraham. Y mire el problema que generó, que hasta el mundo de hoy, hasta el tiempo de hoy, perdón, el mundo está afectado por eso. Esas dos vertientes de pensamiento que están allá en Oriente Medio que se están extendiendo. Ese último caso violento que hubo en Barcelona, ahora un temor terrible, un terror por toda Europa, por el mundo. Sí. Estas familias de ese islamismo extremo provienen precisamente de allá, desde Ismael. Y resulta que le dan un sentido sumamente estricto al llamado Corán y apegados a la religión, creen que es el deber y el derecho de ellos de quitar la vida a otros. Ese odio, esa discrepancia que hubo desde ese entonces se fue generalizando y hasta el día de hoy no se ha apagado. Ahí están los gobiernos preocupados, cómo hacer todo, porque y todo empezó en el seno de un hogar. Así que una familia puede ser un núcleo de bendición, pastores y amados amigos y hermanos, o también puede ser un nido de delincuencia. Sin duda. Bien, Pastor John, analicemos un poquito, Pastor, 1 Corintios capítulo 7. Este capítulo es la respuesta que el apóstol Pablo dio a algunas preguntas escritas que le hicieron algunos miembros de Corinto. De las respuestas se refieren algunas preguntas, Pastor John. Por ejemplo, ¿cómo afecta de vida sexual la conversión de uno de los cónyuges, pastor? Bueno, ahí pues como usted refería el pasaje de 1 Corintios 7, el verso 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y aquí toca la parte sexual, la parte de convivencia. Creo que es muy difícil después de que una persona ya ha convivido con alguien el alejarse, y por eso dice ahí a causa de las fornicaciones. O sea, las personas que empiezan su vida sexual, se activa su vida sexual para que después puedan frenarla, va a ser muy difícil, a no ser que estén en Dios, hasta que Dios como que tome control de esa parte. ¿Cómo afecta la vida sexual en la parte de los cónyuges? Pues se ha de entender que si las personas no han llegado a la parte del matrimonio, pues una de las personas va a empezar a conocer doctrina bíblica y va a entender que estaría en una posición de fornicación. Ok, pastor. 1 Corintios, amigos, el capítulo 7. Pastor Humberto, ¿puede el esposo o la esposa negarse sin causa justificada? Una de las respuestas que Pablo da, o mejor, la pregunta que hacen es si la conversión de uno de los cónyuges afectaba la vida marital de los dos. La respuesta de Pablo es: no la afecta, desde que estén casados legalmente y tengan una unión lícita, la pareja, uno cristiano y el otro no cristiano, pueden convivir, seguir su vida marital normal. Incluso la parte cristiana debe orar, porque más adelante se pregunta: ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Amén. ¿O qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? Entonces están mirando la vida marital con el ánimo de alimentar esa relación de una manera sana, santa, para que el matrimonio no se destruya. Ajá. O sea, es tan importante la vida matrimonial para la Escritura y para los escritores bíblicos que se reglamenta esa parte. Amén. Sigan su vida, su convivencia normal, a fin de que el Señor llegue a través de uno de los cónyuges, porque es difícil que lleguen los dos al tiempo. Generalmente la familia que tenemos en la iglesia, uno empezó, y entonces ese uno condujo al otro a los pies del maestro, y de ahí que él dice que una vez casados, pues mantenga su vida marital normal. Otra pregunta que se deduce de la respuesta aquí es: ¿por qué tiempo podían suspender su vida íntima los cónyuges? Y la respuesta bíblica es: a menos que sea por mutuo consentimiento. Y eso para ocuparos sosegadamente en la oración, vuelvan a su vida marital normal, y añade: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De manera que el apóstol dedica casi todo este capítulo a ayudar a los esposos para que la familia no se fragmente, para que los hijos no se separen, no se traumaticen, y ahí la importancia que estamos tratando el tema. Amigos, y como el pastor lo acaba de mencionar, está hablando a esposos, porque ya les ha dicho que es mejor que el hombre se case, que la mujer se case para no caer en fornicación, que es lo que encabeza 1 Corintios capítulo 7, mis amigos. Después se pueden tomar y con mutuo consentimiento cualquier decisión que favorezca
el hogar. Pastor John, el apóstol continúa escribiendo conceptos u opiniones y mandamientos sobre el tema. Reconoce el celibato, sea solteros y viudas, como una opción válida. Por supuesto que sí, en el verso 7 y el verso 8 habla acerca de esto. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y aquí se establece esta parte y hablando específicamente en el verso 7, cuando habla de que el don de Dios, el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 19 habla acerca de esta parte de los que son eunucos por causa de Dios, algunos que nacen eunucos y algunos que se vuelven eunucos por causa de los hombres. Pero aquí está hablando del don de Dios y Él da por sentado que las viudas y los solteros, si una persona se va a dedicar a las cosas de Dios, si se va a dedicar al servicio a Dios, creo que tiene que tener este don para poder hacerlo. En el caso particular de las viudas también, después de cierta edad, Pablo incluso en Timoteo habla acerca de eso, que después de los 60 años, qué bueno que las mujeres se quedaran al servicio de la obra de Dios, a servirle a Dios en vez de conseguir nuevamente un esposo. Amigo, les recuerdo, estamos analizando 1 Corintios capítulo 7, algo más que Pablo enseña allí, Pastor Humberto. Él reconoce o aclara que el matrimonio es indisoluble, Pastor. El versículo 10 lo reafirma, Pastor Arturo. Pero a los que están unidos en matrimonio, escuchen esto, amigos míos, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el 11 da las únicas dos opciones para la persona que está separada. Y si se separa, dice, y si se separa, quédese sin casar, es la primera opción, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es bien serio. Cuando la Biblia trata este tema, lo trata de una óptica bien clara y bien definida. Esto que hoy está sucediendo es consecuencia de desconocer esta norma bíblica. Pero la persona se separa y luego, argumentando su debilidad, empieza a buscar a otra persona y luego otra y otra, y hemos tenido casos muy dolorosos de personas que han tenido una serie de convivencias. Yo conocí un concejal en X pueblo de Colombia que era joven, 35 años, y ya tenía 4 divorcios encima. Y de cada convivencia le ha quedado un niño y a una niñita muy traumada, de 10 añitos. Y cuando yo la invité a orar, se negó y estaba muy amargada, y yo le dije, esa niña está en esa condición porque ha tenido ya 4 madrastras. Y cada una la ha tratado no se sabe cómo, y esa niña tiene una amargura acumulada, un resentimiento social terrible. Por eso, amigos míos, es que la Biblia manda a defender el matrimonio. Estoy seguro que si esa niña hubiera sido criada por mamá y papá desde un comienzo y no hubiera tenido esos traumas, esa niña no evidenciaba esa amargura. Cuando yo le dije que quería orar por ellos, me dijo que ella no quería eso. Y imagina, apenas con 10 añitos. Con 10 años. Oré por él, por los demás pequeños. Me dio mucho dolor ver a este hombre atado en una circunstancia tal. Y era una persona con ciertos conocimientos, administrador de empresa y todo eso había estudiado, pero la vida moral le quedó grande, porque esto no es cuestión del intelecto, esto es cuestión de la voluntad de Dios y de la operación de su palabra en nuestras vidas. Y es que es un problema cuando el hombre, el caso que usted está mencionando, Pastor, ya 4 veces, la rivalidad que se crea entre hermanos, ¿no? Usted ya mencionaba el caso de Jefté, inclusive los hijos de Jacob, entre ellos los choques. Habían desavenencia, los hijos de Jacob dice que tenían mala fama. Así que si en ese entonces era esa circunstancia, hoy es igual o peor, porque hay muchísima información de la calle. Los niños, cuando descubren que ella no es la mamá o que él no es el papá, primero el papá se desautoriza ante ellos o la mamá cuando crecen y lo evalúan, porque cuando los niños están pequeños creen todo, pero cuando crecen nos evalúan y nos sopesan. Sus hijos, como los míos, tienen todo el derecho a evaluar nuestra conducta pasada y a saber qué clase de papá y de mamá tienen. Si pasa uno el examen ante ellos, ellos pueden acatar nuestras sugerencias y nuestras opiniones. Si uno no pasa el examen con los hijos, si los hijos descubren que uno no es la persona que dice ser, está grave, porque entonces por ahí se les desborda, porque con qué propiedad, con qué autoridad un padre promiscuo, una mamá indecente, cuando sus hijos le descubren alguna experiencia extramarital, por ahí van a venir a restregarle eso en el rostro y queda uno desautorizado. Y hay que conservar el matrimonio no solamente por mandato divino, sino por la paz interior que esto genera, y también por la debida corrección que debemos darle a nuestros hijos con la autoridad, porque la autoridad no se basa en el grito, en el insulto, en el golpe, en el correazo, se basa en el ejemplo. Qué bueno. Pastor John,
Primera de Corintios capítulo 7. Seguimos aquí con el análisis, pastor. Nos dice que el separado o la separada, pastor John, verso 11 dice, no puede volverse a casar. Por supuesto que sí, el verso lo que dice es, y si se separa, quédese sin casar, Ajá. o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así que el punto está, si la persona desea separarse, si la persona piensa separarse, tiene que quedarse solo, debe pensar en quedarse solo, en construir su vida solo. No se puede volver a casar, no puede establecer una nueva relación a razón de lo que dice este versículo. Muy puntualmente nosotros podemos entender, sea en el caso del hombre o sea en el caso de la mujer, ya tiene una persona, ni el hombre puede separarlo, ninguna persona los puede separar, así que debe estar unido a él si deciden vivir, si consienten en vivir juntos, o reconcíliense, simplemente si de pronto ha habido una desaveniencia o una situación difícil, que se reconcilien y que puedan arreglar nuevamente su hogar. Ese es el propósito de Dios, unir matrimonio, no es el sentido de separarlos y que hayan muchas relaciones al respecto. Alguno puede estar rascándose la cabeza y diciendo, Ajá. ¿cómo así? Amigos, la verdad es que, pastor Humberto, eso dijeron los discípulos. Eso es duro. Es duro. Y dijeron, si hacía la condición del hombre con la mujer, mejor no casarse. Ajá. Y mire que Jesús no les dijo no se alarmen. No, muchachos, tómenlo alivianamente. No, él les dijo, eso es un don de Dios. Y miren el versículo 39 de 1 Corintios 7. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Viva donde viva. Esté en el Polo Norte, esté por ahí en una galaxia, por ahí en una nave espacial. Sea donde esté, mientras él vive, hay matrimonio. Dice, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Se ratifica en la doctrina del Nuevo Testamento lo que en el Antiguo se estableció, y es que es hasta que la muerte los separe. Jesús hizo alusión a eso. Romanos capítulo 7, versículo 2 también lo afirma, de manera que hay la importancia que hablemos de esto. Y que cuando uno, óigame los solteros, cuando usted va ante un sacerdote, un pastor, un juez, un notario, sepa que eso es en serio. Entonces no podemos de ninguna manera decir otra cosa que lo que la Escritura dice. Amigos, si usted ha estado pensando en separarse e irse, mujer o hombre, dejar su hogar, le aconsejamos, analice, lea, estudie 1 Corintios capítulo 7. Ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, recordándole, estamos analizando 1 Corintios capítulo 7. Pastor John, ¿los esposos cristianos pueden continuar con su matrimonio con el esposo o esposa inconverso o inconversa, pastor? Por supuesto que sí, y se cita ahí el verso 12 y el verso 13 que nos habla acerca de esta realidad. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella,
no lo abandone. Así que podemos encontrar aquí que había un caso en el que muchos de pronto le preguntaban a los apóstoles o querían encontrar la guianza de qué pasaban si uno de las dos personas llegaba a las cosas de Dios y el otro seguía siendo inconverso. Si pueden convivir y si deciden estar juntos, no hay ningún problema. Si están juntos, pueden continuar con el matrimonio, con el esposo, con la esposa. En dicho caso, si son inconversos, no creo que haya ningún problema. Ningún inconveniente, sin duda, pues es lo que el apóstol Pablo los enseña. Ya el pastor Humberto nos recordaba precisamente lo que dice el apóstol. Uno no sabe si el día de mañana esa mujer o ese hombre conozca también del Señor, pastor Humberto. Ha habido muchos casos de mujeres que han conducido a sus maridos a Cristo a través del testimonio cristiano. Conozco el caso personal de un hombre que empezó a sospechar de su esposa porque en las tardes, en algunos días de la semana, ella se alistaba y se iba salía. Y él notaba que en vez de maquillarse y en vez de acicalarse como para una fiesta, se vestía de una manera muy pulcra. Y él llegó a pensar, inclusive en su mente nos testificaba, que como él era tan promiscuo, ella de pronto estaba engañándolo de esa manera y él buscaba una moto prestada para irse detrás de ella y la seguía y vio que se entraba en la iglesia cristiana. Vio que aplaudía, que participaba del culto, se iba, cambiaba de moto, volvía y así le siguió como unos 3 meses hasta que un día determinó entrar a la iglesia y empezó una cercanía con el pastor hasta que terminó siendo cristiano. ¿Por qué? Porque él empezó a ver la conducta de ella. Entonces el apóstol Pablo dice, si algún hombre cristiano tiene una mujer que no lo sea, o una mujer cristiana tiene un esposo que no lo sea, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y es donde viene la premisa, la norma bíblica, porque a través de eso han venido a Cristo no poquitos, cantidades, porque es que el Señor sí sana y sí transforma y sí cambia. Amigo, inclusive el apóstol Pedro, pastor John, da un consejo muy bueno. Por ejemplo, primera de Pedro capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Por supuesto, y como decía el pastor Humberto, no son pocos los casos de que ha ocurrido esto, pero aquí habla una cosa muy puntual, no es solo con palabras, no solo con argumentos, sino ese que dice sin palabra es el comportamiento, es el ejemplo, es ese estilo de vida, esa manera de comportarse que hace que la persona pueda ver, oiga, esta persona ha cambiado, esta persona ya tiene como la vida de Dios se mueve en esta persona, pueden ver el reflejo de la realidad de Cristo en esta persona, en su esposo o en su esposa, acercándose. Muchos equivocadamente dicen, no, yo no me acerco a las cosas de Dios porque yo espero a que mi esposo se acerque, o yo espero a que mi esposa primero como que dé el paso y ahí sí yo me involucro. Creo que debe tomar la decisión una de las partes, empezar a buscar a Dios y que Dios empiece a producir cambios en su vida y seguidamente la otra persona lo va a seguir. Sin duda. Ahora, pastores, por ejemplo, pastor Humberto, si el incrédulo o la incrédula en este caso se quiere separar por causa del Señor, aquí se le da prioridad al Señor, pastor Humberto. Sí, es que lo dice el versículo 15. Óigalo, pero si el incrédulo se separa por causa del evangelio, empieza a querer arrastrar su cónyuge a la vida pasada, a impedirle que vaya al culto, a insultar, a faltar al respeto, y esa persona ya llega el momento, la parte cristiana que tiene que sopesar, primero Dios o esta relación. Entonces dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hay personas que han tomado esta decisión, que desde el punto de vista social parece dislocada, parece que es torpe, pero cuando uno entrega su vida a Cristo, ese lugar es prioritario. Jesús dijo, el que ama a padre o madre o a mujer o a hijos más que a mí no es digno de mí. De manera que cuando uno ama al Señor y entrega su vida a Él, es tal el cambio, la transformación, el gozo, que incluso hay cristianos que han sacrificado una relación inclusive matrimonial y dicen no hasta aquí, o ilícita. La verdad es que en la mayoría de casos el cónyuge no cristiano termina haciéndolo a través del ejemplo, porque ya el apóstol Pedro lo ha dicho. Son casos muy pocos, pero vamos a suponer que se llegó a ese extremo. Ahí Pablo dice, entonces sepárese. O sea, no está aconsejando a la parte afectada, a la víctima cristiana, como que tiene que volver a su vida pecaminosa para complacer a su cónyuge incrédulo. Entonces dice, no está el hermano o la hermana obligado a ceñirse a la conducta del otro en semejante caso.
O sea, son casos donde la prioridad es vivir para Dios. Así como dice Ezequiel, que ellos se conviertan, pastor, a nosotros y no nosotros nos convirtamos No a ellos. conviertas en ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Esta temática es bastante, da mucha tela para cortar y hay casos individuales que hay que tratarlos. Cada pastor que de pronto nos vea y nos oye, es bueno que usted ore a Dios y sepa la consejería adecuada. Claro. Porque uno no puede emitir un veredicto, un concepto, sin antes evaluar y sopesar cuidadosamente cada una de las circunstancias que rodean una relación de estas. Porque esa relación tiene afectos, pueden haber hijos de por medio, Claro. circunstancias a veces de tipo material, hay un patrimonio que consiguieron juntos, etcétera. Cada caso se analiza con particularidad. Ahí sí hay que analizarlo, como dicen, con lupa, Con pastor. lupa. Amén, así es. Pastores, ya para ir terminando, pastor Humberto, los padres o madres solteros pueden casarse. Es una decisión absolutamente personal. Lo dice la Escritura. Miremos el versículo 26 al 28 de este mismo capítulo. Muy interesante, dice el 26. Dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en quedarse como está. Es un consejo, no es una orden, no es un mandamiento, es una opinión de Pablo, y es muy importante que en este capítulo 7 se distinga entre el mandamiento divino y la opinión de un siervo como Pablo. Y el versículo 27 dice, ¿estás ligado a mujer? Pregunta. No procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. O sea, se respeta el libre albedrío de la persona. Amén. Si una persona por X o Y causa quiere continuar célibe, es porque le nace, no porque se lo impongan. Claro. Como pasa en la religión tradicional, que un sacerdote resulta, por ejemplo, enamorado de una monja y quiere formar un hogar y los expulsan de la parroquia o de la posición en que estén, cuando él tiene todo el derecho como hombre intrínsecamente a formar un hogar. Claro. Y ella también. Algunos han tenido inclusive, priorizan y dicen, no, estos son mis sentimientos, y piden la despensa que llaman, se retiran y forman hogar. Yo conozco un educador por allá en los llanos que ejerció el sacerdocio, de pronto el hombre dijo, no, yo vi que esta mujer era una buena mujer, y trabaja en la docencia, tiene su colegio, etcétera. Entonces, el apóstol recomienda que la vida personal debe traerse a los pies del Señor, o casado o soltero, se puede servir a Dios. Sin duda alguna, mis amigos, si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, créame que tendremos familias muy bendecidas, porque hemos visto la mano del Señor, el poder de Dios obrar en lo que tiene que ver con matrimonio y familia, que no es nada fácil. Los discípulos lo dijeron, pero tampoco es imposible. No, sí se puede, porque es una bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, mis amigos, y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pastores, gracias por estar aquí compartiendo este tema, esta enseñanza, Pastor Humberto. Muy importante, amigos míos, que usted busque una iglesia, busque al Señor, busque la palabra, y Dios le ayuda, porque tenemos la experiencia personal, luego la que hemos visto colectivamente en las iglesias, de manera que sí hay solución para su caso. Eso no es, el divorcio no es la solución, la separación no es la solución, la violencia es menos, es más, genera problemas. Busquemos a Dios como debe ser, y Él de una manera amorosa nos conduce, nos guía y nos permite terminar abuelitos con la mujer o con el esposo que se haya elegido. Amén. Dios les bendiga. Amén. Pastor John, qué bueno haberle tenido en esta hora. No, siempre es grato estar en este lugar y compartir esta temática. Creo que es un tema que muy álgido, muy necesario el poder tratar. Creo que hay muchas personas, espero que haya muchas personas que a través de esta programación pueda tener directrices para que guíen lo que piensan hacer o las decisiones que piensan tomar en un futuro cercano. Amigos, no lo olvide que en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le estamos esperando, en la iglesia del barrio Cañaveral, iglesia del barrio La Trinidad, Belencito y Florida Centro. Nuestros templos están abiertos para oír la palabra de Dios. Cualquier inquietud que usted tenga, la miraremos a la luz de la palabra del Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar allí, mis amigos, de poder llegar a su hogar a través de este medio. Muy agradecidos también con nuestro hermano Jair Coronado, nuestro hermano Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción. Muchas bendiciones. Amigos y hermanos, será hasta otra oportunidad con la ayuda del Señor. Y les adelanto, Dios mediante estaremos charlando acerca de 10 enemigos del hogar y la familia. Bendiciones.